Presentamos Conozca al Diputado. ¿Qué tal? Es un gusto estar con todos ustedes nuevamente en Conozca al Diputado. Ya la diputada invitada del día de hoy, y ustedes conocen la dinámica. Acá no hay mociones, no hay textos, no hay discusiones. Vamos a conocer la vida de María Marta Carballo Arce. Hola. Diputada limonense, ¿qué tal? Es un gusto saludarla y gracias. por permitirnos conocer parte de su vida, de quién es esa María Marta, detrás de quien vemos normalmente en plenario y comisiones. No, gracias a usted por la invitación y felicitarlos por este programa que se sale un poquito de lo cotidiano. Esa es la idea, normal, ¿verdad? Nos liberemos un ratito. Me parece muy bien. A veces es justo y necesario. Y que recordemos también. Además. Cuéntenos, ¿dónde nació? Limonense de nacimiento, se fue para Limón y se enamoró de Limón. ¿Qué pasó? No, bueno, mi papá es limonense de nacimiento. Creció en Limón, Cantón Central. Luego sus padres migraron al Cantón de Pocosí, propiamente en el distrito de Roxana. Cuando mi papá entra a la universidad, bueno, también estuvo parte del colegio en San José, en Moravia, en el Liceo de Moravia, y conoce a mi mamá. Luego hace en la Universidad de Costa Rica, acá en San José, y se casa con mi mamá, ¿verdad? Se van para Limón, se devuelven, pero mi mamá, como buena moraviana, pues se venía a San José a tenernos todos los hijos. Entonces mi papá y mi mamá vivían en Limón. Yo soy la cuarta, yo soy la cumiche de la casa, pero entonces pasábamos todo el embarazo, ella pasaba en Limón, pues porque vivíamos allá, pero a la hora de parir se venía a estar cerquita de la mamá. Así que es uno de los reclamos más grandes que le hago a mi mamá. Porque mi papá ya no está con nosotros, pero mi papá era cédula 7051777. Muchos 7. Entonces yo siempre le reclamo que yo quería ser cédula 7 porque de verdad y de corazón me duele no ser cédula 7. Ya no hay vuelta atrás. Ya ni modo. Pero sí, creció en Limón. No, mi mamá se venía 15 días más o menos y ya se devolvía. Era el miedo del pasar el surquí en caso de una emergencia. Bueno, eso es un factor que realmente sí incide mucho. ¿Verdad? No, sí incide. De hecho, hay un porcentaje importante de limonenses las mamás deciden venir a San José de manera voluntaria, ¿verdad? Se vienen ya cuando sienten que van a parir, se vienen para San José. Y hubo mucho tiempo que por tanta crisis y falta de ginecólogos en el hospital de Limón, tocaba traérselas a las mujeres a parir a San José, ¿verdad? Entonces, habemos lamentablemente muchos limonenses con cédula 1 y que nos pesa, pero... ¿Y creció en Limón Centro? Limón Centro, Cantón Central, desde 15 días de nacido, allá crecí. Cerquita ahí el mar. Cerquita, al puro frente. Textualmente yo me levantaba, salía a recoger el paño para ir a bañarme, ¿verdad? Y lo que tenía al frente era el mar. Entonces, o sea, una privilegiada. Totalmente. Y el colegio en el que estuve estaba directamente al frente del mar. De hecho, una parte del colegio y de la escuela, lo que había era un tajamar. Y entonces nosotros nos sentábamos a comer ahí en el tajamar. Y antes del terremoto, había que tener cuidado porque con cualquier olita venía la ola, picaba y le caía uno y lo mojaba todo. Después del terremoto, como el mar se alejó y salieron las rocas y todo esto, ya no es tan normal que brinquen las olas. Pero sí, yo más de una vez, estando en la escuela, el mar me mojaba cuando estaba cerca del tajamar. ¿Qué estaba haciendo el 19 de abril de 1991? Bueno, fui a la escuela. Pero en el momento propiamente del terremoto, estaban alistándome para ir a natación con mi hermana. Susto, ¿ah? Sí, un gran susto, claramente. Y estábamos, iba a contar una infidencia muy grande, pero dale, no sé si contarla. De eso se trata. Vieras qué vacilón. Yo tenía 6 años, una cosa así. Me dio por volver a tomar chupón. Yo había dejado el chupón. Yo dejé el chupón muy bebé. Dice mi mamá que a los 6 meses yo ya ni teta ni chupón. Y ya como a los 6 años, me dio otra vez, no sé por qué, seguramente vi alguna película o que sabe qué, ¿verdad? Me dio por tomar chupón. Entonces mi hermana
me estaba haciendo el chupón. Entonces yo fui a la cocina. Raquel. Entonces fui a la cocina a ver qué pasaba con el chupón, porque me iba a tomar el chupón antes de irme a natación. Y recuerdo estar llegando a la cocina cuando empecé a pegar contra las paredes, porque era de pegar contra las paredes, era muy duro. Mi hermana me agarró, nos salimos de la casa. Y pues ahí estábamos como en el garaje, pero sí fueron días muy particulares, muy fuertes después, no solamente ese día, sino que quedamos sin luz muchísimo tiempo. Yo estaba muy chiquita, 6, 7 años, una cosa así. Nos bañábamos en el río porque no había agua. Luego ya un tiempo después empezaron a pasar cisternas, pero los días inmediatos había que irse a bañar al río. ¿Cuál río? Había un río por ahí cerca de Playa Portete. Había como un rito que alimentaba ahí esa playa, y a ese río íbamos, ¿verdad? Y eran días muy duros, era sin luz, todo estaba cerrado, comíamos enlatados, ese tipo de cosas. Después recuerdo que Estados Unidos mandó ayuda, y entonces algunas personas nos trasladaron a San José. Entonces yo estuve en un avión de estos de guerra, ¿verdad? Militares. Veníamos todos sentados en el piso, los que veníamos, y ya mis papás nos mandaron para San José, donde mi abuelita, porque era muy crítico, ¿verdad? Era muy complicado, dormir sin luz, no había agua, la alimentación ya cada vez era escasa. Entonces estuvimos como 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses en San José. Ya luego la cosa se fue regulando, otra vez a Limón, sí. Háblenos de su infancia, diputada. ¿Qué recuerda de su infancia? ¿Qué atesora de su infancia? Yo tuve una infancia muy linda. Vivíamos en un lugar muy abierto, ¿verdad? Entonces a mí a veces me preguntan, ¿usted veía tal programa y tal fábula? Casi no veía tele porque mis días eran llegar a hacer tareas. Estaba en un colegio que era un poco exigente, pero después a jugar al aire libre. Al aire libre. No tanto porque nosotros vivíamos frente al mar, pero en una zona como alta. El mar se veía, digamos, de lejos, pero muy boscosa. Entonces habían guindos, entonces jugábamos policías y ladrones y nos escondíamos en los guindos. Era una niñez muy bonita. Jugábamos fútbol. Vivíamos en un barrio donde habíamos muchos niños, ¿verdad? Muchos eran hombres, y recuerdo que eran, digamos, como decir, 20 niños y 4 niñas. Entonces las niñas jugaban Barbies y muñecas y todas esas cosas, y yo quería jugar fútbol. Marta quería jugar fútbol. Yo quería jugar fútbol, y entonces hasta el sol de hoy me molestan mucho mis hermanos y recuerdan, y hay hasta fotos. Terminaban de jugar fútbol y de ahí todos los chiquillos se quitaban la camisa. Entonces yo también me quitaba la camisa. Y mi mamá se escuchaba había una cancha de fútbol que quedaba diagonal a la casa. Entonces yo escuchaba a mi mamá, mi sobrenombre familiar es Pata. Entonces escuchaba a mi mamá, Pata, póngase la camisa. ¿Y por qué? Porque usted es niña. ¿Y qué? Ella venía con una paciencia y con un amor, me ponía una camiseta, ¿verdad? Y en lo que ella daba la vuelta, yo me volví a quitar la camiseta, y yo quería andar como todos, porque yo no veía por qué no, ¿verdad? Si todos están sin camisa, yo también. Entonces ya después, porque nos mojábamos con manguera o alguna piscina que hubiese o algo así, pues con aquellos calores, ¿verdad? La inocencia. La inocencia en su mayor expresión. Exactamente. Entonces sí, yo tuve una infancia muy linda, la verdad. Tengo que agradecerle mucho a mis padres, que tuve el privilegio de tener una infancia muy llena de amor, de atención. También a mis hermanos, yo era la cumicha, entonces, bueno, mi hermano mayor era un amor, ¿verdad?, conmigo, y todos los trabajos de la escuela y todas esas cosas, él siempre estaba ahí como un gran soporte, y pues también con aquella normalidad en la que vivíamos antes, en el de jugar la anda, fútbol, totalmente. El Limón de hoy es otro Limón en el que yo crecí, absolutamente, sí. ¿Me duele ver a Limón así? Me duele muchísimo, claro que sí. Yo aspiro a tener un Limón lleno de oportunidades, donde los jóvenes puedan disfrutar de tanta riqueza que tenemos como provincia y en específico en el Cantón Central ¿verdad? Como comunidad. Siempre hemos sido un cantón
y en general la provincia, pero pues yo crecí en Cantón Central lleno de todas esas bellezas de la naturaleza, de tener el mar cerca, de tanta cultura rica gastronómicamente, en cuanto a música, ¿verdad? Un cantón y una provincia muy alegre. No en vano, lo mejor de Limón es su gente. Y era precisamente lo que se vivía en ese momento. Absolutamente. Y también pues escuchaba muchas historias de mi papá, que creció en los 50s allá, gente profundamente educada. Limón era la ciudad más limpia de Costa Rica. Entonces se veían los domingos a las familias yendo a la iglesia, pulcramente vestidos toda la familia, las mujeres con su sombrero, con su vestido, con su falda, los hombres con traje entero. Ese es todavía, si usted va un domingo a Limón Centro, usted puede ver algunos destellos de eso, todavía hay, ¿verdad? Esas familias que conservan esa tradición, ¿verdad? Sin embargo, sin duda alguna hemos perdido mucho de eso que teníamos antes, y que yo en eso siempre quiero ser como muy positiva y pensar que sí se puede recuperar. Se necesita un esfuerzo no solamente del gobierno central, no solamente del gobierno local, sino también de los ciudadanos. Yo en eso sí siempre he sido vehemente que nosotros como limonenses debemos también dar esa milla extra y no endilgarle esa responsabilidad solamente a los gobiernos, no. Una comunidad que se pone las pilas y que dice nosotros vamos a salir de esta situación y vamos a buscar las soluciones, también hacen un gran aporte. Raquel me parece que es su hermana, ¿verdad? Sí, Raquel es mi hermana. Un gran apoyo. Nosotros somos una familia profundamente unida, pero mi hermana es mi mano derecha, mi mano izquierda y es mi vida, la verdad, en muchísimas cosas, pero políticamente, de hecho, otra infidencia, en mi casa yo crecí en una familia con mucha responsabilidad social, un papá y una mamá siempre muy involucrados en procesos políticos, mi abuelito fue diputado de la República, también muy involucrado, y de todos mis hermanos, la más política desde niña fue mi hermana, no era yo. Siempre ella, todos los procesos en el partido, ella era la que estaba, cuando estaba de niña, ella era la encargada de guías, cuando ya se hizo muchachita, ella era la que inscribía papeletas de juventud, ¿verdad? Ella, eso le mueve todas las fibras. Yo aprendí, lo mío es aprendido, lo de ella es innato, sí. Ok, de su papá, ¿qué recuerda? Con cariño, ¿cuál fue la principal enseñanza? Y qué extraña también. Bueno, ya me va a hacer llorar. Yo todavía, mi papá partió hace 13 años, sí. Pero mi familia, mi papá era muy el centro de mi familia. Todavía me duele mucho hablar de él. Ya puedo decir que logro hablarlo con mucho agradecimiento, antes con un poco más de dolor. Ahora agradezco mucho todas las enseñanzas, pero son muchísimas y las recuerdo en cada paso de las circunstancias que voy atravesando, ¿verdad? Y en mi familia tendemos mucho a decir, ¿y qué haría papi en esta situación, verdad? Pero mi papá me enseñó la perseverancia. Fue un hombre perseverante hasta el último día y hasta su último suspiro. Mi papá estaba ahí complicado en el último momento y le estaba dando consejos a mi hermano de qué hacer el otro día, lléveme aquí, hágame allá, siempre muy perseverante, siempre pensando positivo. Nunca lo pude escuchar con palabras negativas o de pesimismo, así que trato de copiar eso de él. Tenía frases que para mí son célebres, digamos, siempre las recuerdo. Siempre me decía, en esta vida todo va con todo. No es suficiente ser la esposa del César, sino aparentarlo también. Todo va con todo. Si usted va a una entrevista de trabajo, no importa que usted sea la mejor o que usted sea la más capacitada, usted tiene que ir nítidamente lista y expresar que usted es la mejor, porque no es suficiente con que lo sea, sino debe demostrarlo, ¿verdad? Por ponerle algunas de las enseñanzas que él me dio, pero si le puedo decir la mayor enseñanza o lo que más le agradezco a mi papá y a mi mamá fue el haberme enseñado el amor y el temor a Dios. Eso es lo que yo llevo siempre en mi corazón.
Siempre fue un hombre profundamente creyente y temeroso de Dios, y eso nos enseñó a nosotros 4 y yo pues lo guardo y lo sigo con mucho Y practicante amor. de la política que ayuda. Practicante de la política que ayuda. Un día de estos andamos, cumplí años, entonces fuimos a un tour que había que pasar un puente colgante. Y entonces me dicen, ¿usted lo va a pasar? Y yo, si yo es como, desde que soy una niña tengo que pasar puentes colgantes, porque mi papá todos los diciembres había que ir al Tatalamanca a dar regalos y a dar consulta médica, y no era opción, teníamos que ir todos, porque ahí hacíamos de enfermeros, de secretarios, de asistentes, ¿verdad? Entonces íbamos toda la familia y amigos, ¿verdad? Gente cercana. Siempre él con una gran responsabilidad social, él y mi mamá, los dos. Creo que el más político siempre fue mi papá, ¿verdad? Él nos fue enseñando a mi mamá y a nosotros 4, pero sí siempre con la convicción de que la política es un medio para ayudar a los demás y de devolverle a la sociedad un poquito de lo que nos da. Sapricista. Absolutamente. Y si es de ir al estadio, ¿verdad? Absolutamente. Sapricista, de verdad. Debo reconocer que cuando Saprissa jugaba con la tromba, me ponía en un dilema. Con limón. Sí, con limón, que un tiempo fue la tromba, pues ahora ya ha cambiado, pero Limón FC y la tromba era, ¿verdad? Para mí un dilema sentimental, porque... Qué ambiente el de Juan Goán. Sí, y les costaba, sí. A la S le costaba, sí, ¿verdad? Sí. Aquel ambiente, pero además... Vieras qué bien nos hizo a Limón cuando la tromba estuvo en un momento de mucho éxito y logró pasar a primera división, y en primera división tuvo muchos aciertos. Causó un efecto muy positivo en la población. Yo era regidora municipal en aquel momento, entonces, aunque mi corazoncito era y sigue siendo sapricista, reconocía la importancia social de que la tromba le fuera bien. Entonces ahí me veía yo en un dilema, pero sapricista de estadio al punto que cuando yo matriculaba en la universidad, que vivía aquí en San José, yo trataba de ser de las primeras, de madrugar y matricular de primera para que no me tocaran ningún miércoles en la noche, porque yo los miércoles en la noche estaba en el estadio. Previendo el campeonato nacional. Absolutamente. Muy temprano en la política, siendo regidora. Estaba joven, sí, 20 y algo de años. Fue cuando comencé como regidora municipal, regidora propietaria en el Cantón Central de Limón. Llegar a la asamblea tampoco fue fácil. Llegar a la asamblea fue muy duro para mí. Creo que fue un proceso, bueno... Antes hubo un proceso fallido, ¿verdad? Sí. En el Partido Unidad Social Cristiana, ser candidato es bastante complejo, porque pues no es una asamblea nacional quien lo decide. Es la cantonal. Sino es la provincial. La provincial, perdón. Ajá, es la provincial. Y la provincial pues se compone de las decisiones de las cantonales, entonces usted tiene que ir a hacer procesos en los cantones, tener suficientes delegados para ir a la provincial y poder ganar la provincial. Entonces no es tan sencillo. Ya cuando las personas comienzan en proceso electoral en octubre, nosotros ya tenemos un año y el resto de estar en campaña. Entonces es muy desgastante, ¿verdad? Yo logré ser candidata en el 2018. No, me faltó un voto por mesa para llegar a ser diputada. Entonces fue muy duro realmente. O sea, debo reconocer que en aquel momento fue un golpe duro, sí, y me hizo crecer muchísimo como persona, pero también debo decir que Dios nunca se equivoca. Dios de verdad nunca se equivoca, Pablo. Yo creo que yo no hubiese sido la misma. Los momentos de Dios son perfectos siempre. Okay. Yo no hubiese sido la misma diputada en el 2018 que en el 2022. La madurez es importantísimo en tipo de ejercicio político. La madurez es muy importante. Tuve la posibilidad de venir como asesora también, pero ese trato que Dios tiene con nosotros, que es, indiscutiblemente nos hace crecer y ser mejores, yo creo que es parte del hacerlo a uno una mejor persona. Y yo, vieras que hoy le agradezco mucho a Dios el que me haya hecho pasar ese proceso,
porque además trabajó algo en mí como persona y también creo que hoy pues los resultados son distintos a los que hubiesen sido en el 2018. ¿Qué tal la experiencia como diputada? Es una experiencia muy linda. Yo le agradezco muchísimo a Dios que me haya dado esa posibilidad de llegar a la Asamblea Legislativa. Tiempos duros, ¿verdad? ¿Perdón? Tiempos duros. Pero es muy duro. Es muy bonito. Es un enriquecimiento muy profundo. Es como estar en una universidad. Uno tiene que estudiar muchísimo, tiene que dedicarle tiempo, tiene que aprender de muchísimos temas. Pero también a veces es un poquito difícil porque aunque siempre decimos, y las personas decimos constantemente que uno hace las cosas, pero no para que le reconozcan, también es duro el desgaste, ¿verdad? Y el trabajo que se hace y como que usted a veces siente como que a veces no se le queda bien a las personas, ¿verdad? Que a veces pasa y entonces esa parte a veces uno dice, bueno, es la parte como un poco injusta de la política, a veces ¿verdad? hay impotencia. Un poco de impotencia también de que hay cosas que no se logran. Porque usted quiere ayudar, usted quiere resolver, pero no depende solo depende, de la decisión suya. Eso que usted dice es muy importante, no solamente porque uno aquí quiere ayudar y resolver muchos temas, que si son proyectos de ley no dependen solo de mí, sino también que el diputado de hoy no es el mismo diputado de hace 30 años, que tenía posibilidad de ayudar en cosas que la gente realmente requiere. Las partidas específicas, pero las personas siguen con ese chip, con ese pensamiento, ¿verdad? Entonces uno va a las comunidades y las personas a veces como que hacen ese reclamo de, bueno, pero es que aquí no se ha invertido en un salón comunal o en una calle o en un puente. Bueno, es que eso es resorte de la municipalidad o de gobierno central, pero todavía existe como ese reclamo. Yo lo que he hecho es tratar de siempre seguir cerca de la comunidad, y ir de giras, estar siempre pendientes, si me escriben con alguna audiencia, recibir a las personas, y aunque sean temas que yo no puedo resolver porque no son resorte propiamente de un diputado de la Asamblea Legislativa, al menos servir de ese enlace y tratar de escuchar, porque también a veces las personas lo que quieren es que los escuchen y plantear su problema. Ya con eso hay muchas personas que sienten por lo menos una puerta abierta y uno tratar de gestionar. Bueno, pero al menos cuando sale de acá, sale pensionada. ¿Ves? Esas son las cosas que yo le digo. La gente piensa todavía eso, ¿verdad? Sí. Y entonces a veces va uno en una gira y ya no, puede ir a descansar. Pero dichosa usted, porque, bueno, dichosa sí, porque me dieron el privilegio de estar acá, pero no, y bueno, hay diputados como yo que cuando salimos dentro de 10 meses ya... A buscar trabajo. A buscar trabajo, sí. ¿Profesión? Fisioterapeuta, nutricionista, y tengo una maestría en estimulación temprana. Y estoy terminando una maestría en gerencia en servicios de salud, que estoy haciendo la tesis. ¿Algún sueño pendiente de aquella María Marta de hace 30 años, 40 años, creo? La de 30 años. Si nos alcanza, ¿verdad? Con 40. Sí, la de 30. Mira, es que te voy a decir una cosa. Yo no tengo reparo en comunicar mi edad. No, hace 30 tenía 12. 12, sí. Sí. Hubiera querido tener una familia muy grande, tener muchos hijos. Me hubiera gustado tener una familia con muchos hijos. ¿Piensa tener hijos? Si quiero, si Dios así lo tiene escrito para mí, sí me gustaría. Ya por la edad, si tengo uno, agradezco. Pero sí me hubiera gustado tener una familia grande, sí. Porque que sea una familia grande. Mensaje para Henry. Bueno, no, ya él, digamos, entró en el negocio enterado. Ok. Sueño por cumplir. Sueño por cumplir. Tengo varios sueños realmente. Personalmente me gustaría ser mamá. Profesionalmente me gustaría tener una clínica de estimulación temprana, de atención temprana. Ya el término cambió, es parte de la tesis que estoy haciendo. De atención temprana, es algo que me gusta mucho. Más o menos por ahí, sí. ¿Por qué una clínica de atención temprana? ¿Qué le gustaría? Me gustan mucho los niños, ¿verdad? Me gustan mucho los niños, pero además... estoy convencida absolutamente y pues hay además mucha prueba científica de que una adecuada atención temprana cambia la vida de cualquier ser humano. Y además están muy metidos en eso, ¿verdad?
Absolutamente, ¿verdad? Y entonces eso evita... La estimulación no es tan común ahora. Vamos a ver, sí se da, pero en nuestro país que los padres que tienen más capacidad adquisitiva son los que tienen la posibilidad de tener a sus hijos en una verdadera atención temprana, una atención temprana que esté basada en la evidencia, con un profesional realmente capacitado. Se da mucho a lo privado. En lo público estamos todavía un poco rezagados. De hecho, tengo un proyecto de ley en esa línea y creo que es un tema que puede impactar la vida de cualquier ser humano. ¿Estás satisfecha con lo que ha logrado hasta el momento acá en la Asamblea? Estoy satisfecha, sí. Hay algunos temas que todavía faltan por sacar, ¿verdad? Que estamos todavía impulsando, pero sí creo que he tratado de hacer un trabajo comprometido, esmerado, con mucho esmero, con mucha seriedad, y debo también reconocer los asesores que tengo. Yo soy una jefa un poco estricta, ¿verdad? Y a veces no, me falta mucho, ya que estamos aquí con tanta infidencia, ¿verdad? Me cuesta un poco a veces como ese estímulo, ¿verdad? De estarles todo el tiempo reforzando. Pero creo que esta entrevista es una buena oportunidad para decirle a todos los asesores que tengo que estoy profundamente agradecida con el trabajo que hacen. De verdad que todos, sin excepción, son compañeros muy comprometidos, siempre tratando de dar la milla extra, tratando de que las cosas salgan. Y creo que lo que María Marta Carballo ha logrado no es un logro solamente que se le deba reconocer a María Marta Carballo, sino también al equipo con el que trabajo. ¿Comida favorita? Espaguetis, pasta. ¿Pasatiempo favorito? Carne también. Bueno, lo que más me gusta hacer es estar en la playa. O sea, digamos, si yo necesito algún relax, es estar en la playa, y me gusta mucho ver fútbol. El tele para mí es para ver fútbol y noticias. Esas son las cosas que más me relajan. ¿Me gusta cocinar? Me gusta cocinar, pero... Hasta videos hace, la he visto. Bueno, la que los hace es mi hermana, yo me le asomo. Me gusta cocinar. Cocinando con María Marta y Raquel. Con María Marta y Raquel, sí. No, mi hermana sí es muy cocinera y todo le queda delicioso. Yo soy cocinera criollita. Yo digo en mi familia que yo soy cocinera criollita porque a mí me gusta el arroz, frijoles, el picadillo. Ajá, sí. Mi mamá y mi hermana son súper cocineras. A mí me gusta cocinar, pero cuando yo digo, ay, qué bonito o qué rico, voy a hacer tal cosa, pero como por obligación que hay. ¿Ocupa receta o...? Como dicen por ahí, no, me mando. Sí, digamos, medio puedo ver una guía, pero después al final invento un poco. Toque personal. Toque personal, sí, toque personal. Tengo que practicar un poquitito más estos primeros años de casada. No he logrado mucho porque estoy muy ocupada, entonces han tenido que tenerme con un poquito de paciencia para desarrollarme un poquito más en las artes culinarias, pero sí me gusta. Pero como cuando lo hago por hobby, por gusto, por decisión, como por obligación, no tanto. La última, un no negociable de María Marta Carballo. Un no negociable de María Marta. No negociable. Un no negociable. La injusticia. La injusticia. No puedo con la injusticia. No puedo con el bullying. Esos son no negociables. Si faltara la palabra, son no negociables. Pata, mucho gusto. Un placer. Bien, gracias. Vamos a continuar con más de la información. Esta ha sido Conozca al Diputado con María Marta Carballo Arce. Hemos presentado Conozca al Diputado.